Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos. De vuelta con ustedes para terminar la semana. Hoy es viernes 25 de julio del 2025. Ahora en España son las 6:01 de la tarde. Anunciarles, como siempre, el vídeo que Dios mediante veremos el lunes próximo. Vamos a acabar el cuarto tomo, cuarto discurso de Deuteronomio, segunda ley, del doctor Stephen Jones. Veremos el capítulo 12 y cerramos el libro, y luego pues comenzaremos con el discurso quinto. El capítulo 12 se titula ¿Cómo celebran los hijos tabernáculos? Habíamos visto cómo celebran la Pascua, cómo se celebra Pentecostés y ahora cómo celebran los hijos tabernáculos. Bueno, y vámonos a lo que tenemos para hoy. Lo que tenemos para hoy es el derrocamiento y caída de Misterio Babilonia. Es un artículo de mi libro Acampados en Gilgal 3. Es un libro que, como saben, se puede descargar gratuitamente de nuestras páginas, de nuestros blogs, Tabernáculos, Finisterre y Graneros de José, y que también, si lo quieren tener en físico, lo pueden adquirir en Amazon o incluso en versión Kindle para aparatos electrónicos. Y bien, pues este artículo, como les anuncié ya el otro día, fue suscitado por un programa que no lo vamos a citar hoy, del doctor César Vidal en La Voz y Lorenzo Ramírez, donde tocaban algún tema de estos y hablaban de anticristo y de no sé qué y de no sé cuántos. Y entonces pues yo escribí esto, se lo mandé a César, se lo mandé a él, no recibí respuesta. Pues bueno, Portugalete. Esto es que se escribió en Portugalete, cuando estábamos viendo en Portugalete antes de mudarnos acá, a Baracaldo. Es ahí cerquita, unos 10 kilómetros como mucho de aquí. A 20 de marzo del 2020. Queríamos contemplar la coyuntura mundial desde una perspectiva bíblica profética, es decir, conociendo el kairos de Dios en que nos encontramos. El kairos, saben que es la sazón en que vivimos, o la página profética que le corresponde a nuestra generación, y que, siendo diligentes como los hijos de Isaacar, dice en 1 de Crónicas 12:32, deberíamos ser entendidos en los tiempos y deberíamos conocer. Debemos retrotraernos al profeta Daniel y a la ampliación y pormenorización de su visión profética por Juan en Apocalipsis. Ya sabe que Daniel es un libro escatológico, pero hay muchas cosas que Daniel no ve y que complementa Juan en su estudio de Apocalipsis. Daniel dejó claro que tras los pies de hierro, por cierto, tanto Apocalipsis como Daniel, los libros, todos los libros de Apocalipsis y los 3 libros que son de Daniel, Apocalipsis creo que son 8 por lo menos, los tienen ya grabados en este canal. Daniel dejó claro, y también los tienen en los blogs y los tienen descargar en formato PDF para leerlo tranquilamente. Daniel dejó claro que tras los pies de hierro y barro de su famosa estatua profética no vendría otra cosa sino el reino de la piedra no cortada con mano, que los molería a polvo. Daniel no predijo una parada del reloj profético ni nada de eso, sino los pies de la estatua siendo desplazados por los hermosos pies de los vencedores de Cristo, que anuncian el Evangelio, que anuncian la paz, ¿verdad? Dice que estamos viviendo una época maravillosa, pues nos estamos enfrentando a la época de la estatua, de los pies de la estatua de Nabucodonosor, y también
a la época de los pies del cuerpo de Cristo, que es la última parte del cuerpo. Los pies corresponde a la etapa final de cuando se forma el cuerpo de Cristo, y esos pies son los que se enfrentan a los otros pies y son los que derriban la estatua de alguna manera, la piedra, ¿verdad? El pasaje de, el pasaje de Isaías, al que hace referencia este texto de los que anuncian el Evangelio, que anuncian la paz, pues se dice eh, los pies del que anuncia, ¿m? Pero en el Nuevo Testamento la cita ya dice no del, sino de los que anuncian, es decir, de los vencedores, ¿verdad? No, no hay lugar para un reino de un supuesto anticristo que vendría tras la extensión de la bestia romana, a través del cuerno pequeño y sus bestias, la bestia religiosa del mar, el Vaticano, esa es la bestia religiosa del mar, y su prolongación con la bestia financiera de la tierra de los bancos centrales Rothschild. Esta última bestia financiera es lo que el apóstol Juan llama misterio Babilonia en Apocalipsis, la Babilonia oculta o disfrazada que puso al mundo en cautividad a partir de la conjuración bancaria de Jekyll Island. Ustedes saben que se reunieron los banqueros, principales banqueros del mundo, ¿eh? En la isla de Jekyll Island, y se conjuraron para establecer precisamente la Reserva Federal de Estados Unidos. Aprovecharon ¿eh? para que la ley se aprobara en un periodo que estaban de vacaciones, creo que de Navidad, y aprovechando que estaban todos fuera, pues unos cuantos que se quedaron aprobaron la ley y así se quedó. Y entonces desde ese tiempo hemos estado, y el mundo ha estado sometido a un cautiverio encubierto precisamente, sometidos todos al sistema financiero de los bancos centrales, del dinero deuda, de esa, ¿cómo se dice? De esa estafa Ponzi, ¿verdad? Donde, pues, esa gente se chupa, por decir, permítanme la expresión, toda la sustancia como si fuese una gigantesca sanguijuela o pulpo que absorbe, ¿no? Encima del mundo, absorbiendo toda la riqueza. Y por eso, pues en estos tiempos, un joven hoy no se puede comprar un piso, no puede comprarse un coche, no pueden un piso, un apartamento, lo que ustedes quieran. Aquí se dice piso en España. Y tantas cosas, ¿no? Justo, trabajando dos, partiéndose el lomo los dos y ni siquiera pues pueden permitirse ese tipo de lujos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y ya no hablamos de una casa que en aquellos tiempos, yo por ejemplo en los tiempos de mi padre, cuando nosotros éramos niños, pues uno pues trabajando 3 o 5 años se compraba un piso, ¿m? Y no se endeudaba para toda la vida. Hoy en día trabajando los dos ni siquiera les puede dar para eso. ¿Dónde está el dinero? Pues se lo están robando descaradamente. Poco a poco han ido absorbiendo, cada vez metiéndose más a través de impuestos, a través de las tasas, a través de todo eso, a través del sistema bancario, robando. Bueno, ya nos quieren robar hasta el aliento. Bueno, los 100 años del cautiverio a Misterio Babilonia se decretaron para compensar los 100 años en que los macabeos usurparon parte del tiempo asignado al imperio griego unos 200 años antes de Cristo, creo que fue 180, finales del siglo II antes de Cristo, y ahí fueron la rebelión de los macabeos que se levantaron y consiguieron deshacerse del yugo griego, que luego tendría que ser precisamente ahora, a este final de los tiempos, añadido, que son estos 100 últimos años que hemos estado en cautiverio. Los que no se le quitaron al sistema de la bestia, ahora se le han tenido que asignar. 100 años en que los macabeos usurparon, decíamos, parte del tiempo asignado al imperio griego unos 200 años antes de Cristo. El mandato divino para Misterio Babilonia expiró el pasado 12 de octubre del 2017. Preguntan ustedes, ¿el 2017? Pero vale, sí. Es que el Señor sabe que se ha acabado su tiempo, pero Él les deja. Normalmente ellos nunca abandonan el gobierno o sueltan a los cautivos
de forma voluntaria, sino que tiene que ser con un juicio de Dios. Y una vez que acaba el plazo, el Señor les da un cierto tiempo también de arrepentimiento, pero de todas formas ya estamos viendo cómo todo ese sistema está resquebrajado y todo el mundo sabe que, que de un momento a otro va a hacer pluf y se va a derrumbar. La falsa visión futurista del Apocalipsis que propagaron los jesuitas, engañando entre otros al ínclito hermano Nelson Darby y a C.I. Scofield, ha cegado a la práctica totalidad de la cristiandad, causando que se abandonara la visión historicista que seguían los padres apostólicos, donde, pues, según la visión historicista, vemos que la gran mayoría, por decir casi todo el Apocalipsis, ya se ha cumplido históricamente. Queda la parte final únicamente, que es el derrumbe de Misterio Babilonia. El estudio de los ciclos proféticos y la correcta visión historicista basada en la profecía ya cumplida, pues la historia no es otra cosa sino la soberana y profética voluntad de Dios hecha realidad. Nos permite discernir con claridad que no estamos asistiendo, esto es importante, no estamos asistiendo al alumbramiento, al emerger del nuevo orden mundial gobernado por un anticristo, sino al derrumbamiento de Misterio Babilonia y a la introducción del reino milenial, que es la edad de tabernáculos. Los 40 jubileos de la edad pentecostal, tipificada por los 40 años del reinado de Saúl, el rey que fue coronado en la cosecha del trigo, el trigo siempre hace referencia a la iglesia en general, así como la cebada lo hace a los vencedores. La cebada madura temprano, es la primera cosecha, por eso los vencedores son los que primero maduran, y después viene el trigo, que es la iglesia en general, y después vienen las uvas, que son los incrédulos, ¿no? Con las uvas se prepara el vino y con la cebada y el trigo se prepara el pan para la gran mesa del Señor al final de los tiempos. Bueno, pues esos años de cautiverio terminaron en 1993, lo mismo, ahora estamos en una etapa de transición. Esos 40 jubileos fueron desde el año 33 a 1993, dando comienzo a la transferencia de autoridad a los santos del Altísimo. La autoridad que, digamos, de alguna forma tenía la Iglesia se ha sido transferida a los santos del Altísimo, que son los que ahora, en base a sus decretos y a la comunión con el Señor, ya que poco a poco les está siendo les está poco a poco siendo transferido el gobierno, pues a través de la guerra espiritual, todo eso pues están haciendo que todas estas cosas ocurran. Podemos remontarnos incluso hasta el origen de todo, que se produjo con la controversia o pleitesía que comenzó entre Esaú y Jacob. Isaac profetizó que en el futuro Esaú se sacudiría el yugo y recuperaría su primogenitura, que le fue arrebatada mediante el engaño de Jacob y por la ceguera de Isaac. Como Dios es un Dios justo, tendría que permitir que en el futuro Esaú gobernara y se probara indigno e incapaz de producir los frutos dignos de arrepentimiento, es decir, el fruto del Espíritu, es decir, de producir o manifestar a los hijos de Dios, a los vencedores, que son los que exhiben el verdadero fruto del Espíritu. Para ello, Dios ha permitido en estos tiempos el siguiente cuadro profético. Primero, una iglesia ciega en el papel de Isaac. La Odisea es la iglesia del fin de los tiempos, es la que necesita colirio, garrafones de colirio, como se dice en mi libro Finisterre al borde del Jordán, que sabe que quiere decir el fin de la tierra, que es a donde quería venir Pablo, hasta lo último de la tierra. Cuando el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Pues esa es la visión que Pablo tenía, venir hasta lo último de la tierra. Y por eso lo último de la tierra podemos decir que es esa iglesia del final de los tiempos que está para cruzar el Jordán, o que debe de cruzar el Jordán. Segundo, en el cuadro profético tenemos a un sionismo cristiano actuando como Judas o el falso profeta. Qué triste es, pero así es. Es un anticristo, un falso profeta colectivo. El sionismo, en este caso, una iglesia colectiva, el papel de Isaac, un sionismo colectivo en el papel de falso profeta
vendiendo a Jesús. Y en tercer lugar, del cuadro profético, los nuevos fariseos y sacerdotes del sionismo-judaísmo como nuevos usurpadores de su trono. Ahí tenemos el sionismo, tal y como ocurriera con los higos malos que lo crucificaron en aquellos tiempos de Jesús, o en los tiempos de Jeremías, los higos malos que fueron los que no se sometieron y no quisieron ir cautivos, ¿verdad? Todo ello permitió que la Iglesia cegada se tragara el engaño sionista y que Edom gobernara disfrazado de Judá, tribu por la que fueron absorbidos y forzados a su conversión al judaísmo por Juan Hircano en el año 120 a.C. Fueron conquistados y entonces se tuvieron que someter forzosamente y aceptar la circuncisión y todo eso. Entonces Edom desaparece como pueblo independiente y desde entonces está mezclado en la judería. Entonces la judería en la actualidad está cumpliendo dos tipos de profecías, las relativas a Judá y las relativas a Edom, las relativas a la higuera maldita y las relativas al gobierno que tenía que ser recuperado por Esaú Edom. Como reza la enciclopedia judía, desde entonces Edom no es otra cosa que Judá. Por lo tanto, las profecías relativas a Edom las está cumpliendo el actual mal llamado Estado de Israel. El actual Estado mal llamado Israel. La Iglesia está ciega a esas profecías, está ciega a que Israel y Judá no son lo mismo y aplican las profecías de Israel, las aplican a Judá y otras serie de circunstancias pues hacen que tengamos este kairos profético. ¿Cómo fue esto posible? Pues veámoslo. El actual Estado sionista usurpó el nombre de la primogenitura, denominándose Israel como hizo Jacob con Esaú. Pues no es ni siquiera Judá. Los judíos cuya mayoría no lo son de raza, sino askenazíes y jázaros. De hecho, los askenazíes descienden de los jázaros, que fue una nación de allí, de la zona turca, de la zona de los, creo que los Urales o Armenia, por esa zona de ahí. Fue una tribu que se convirtieron al judaísmo y de allí luego pasaron a Europa y demás, al este de Europa, y esos son los askenazíes, que es una mezcla de Edom para engañar a la Iglesia. Y de hecho, una de las cosas a las que la Iglesia permanece ciego, que todos esos judíos que forzados a inmigrar a Israel a través de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, pues y actos terroristas y demás, pues es la invasión de Gog y Magog, de ahí del sur de Rusia, que va a Israel. Pero no son los rusos, sino son esos judíos askenazíes que son forzados a emigrar a Israel. Las profecías a Edom Esaú tenían que cumplirse y lo están haciendo en un Edom que ya no existe por separado, sino que está mezclado en la judería, pues 120 años antes de Cristo, Edom fue conquistada y absorbida por Judá como los historiadores, incluida la propia enciclopedia judía, reconocen. Es decir, el sionismo, que es Edom disfrazado, al que se le devuelve la primogenitura y por eso han estado gobernando al mundo a través del sistema bancario, etcétera, etcétera, tenía que asumir la preeminencia mundial y así ha sido en estos 100 años de cautiverio mundial al Cabal, Estado profundo, misterio Babilonia, que se ve muy claro en estos tiempos que es Israel, el actual Estado de Israel y Estados Unidos, ese es el Estado profundo gobernando el mundo, ¿verdad? Y causando todos estos males, ¿verdad? En lugar de producir Esaú los frutos del reino, el sionismo de Esaú, en lugar de calcular el fruto del espíritu, lo que están causando son los frutos de desastre, de terrorismo, de genocidio y demás. Bueno, repetimos, 100 años de cautiverio mundial al Cabal, Estado profundo, misterio Babilonia, a través de la creación de la Reserva Federal en 1913 por el presidente Woodrow Wilson. Una iglesia ciega, como Isaac, que ha rechazado la ley, no ha visto que la segunda venida de Cristo está sujeta a las veterotestamentarias leyes de la segunda venida, las antiguas leyes de la segunda venida que están en las fiestas de invierno, ¿verdad? Perdón, en las fiestas de otoño,
de invierno no existe, son las de primavera, que son Pascua, Primicias y Pentecostés, y después tenemos las de otoño, que son las fiestas de la segunda venida, y en esas leyes, en esas fiestas y en las normas que las regulan, que son expiación y tabernáculos, en ese orden, ahí se recogen cómo tienen que ir sucediendo esos eventos escatológicos. Por lo tanto, toda escatología que no está sujeta a esas leyes no está correcta. La Iglesia que tampoco ha visto la conversión de Israel, que la conversión de Israel ya se ha efectuado. Y dirán, ¿cómo que la conversión de Israel están ahí? No, no, eso no es Israel, eso es Judá Edom. Y algunos israelitas, ¿cómo se ha convertido ya Israel? Pues la Israel que son las tribus perdidas que vienen a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, y ese cristianismo que florece en toda Europa y que se extiende por toda Europa, esos son Israel viniendo al Señor, convirtiéndose al Señor, y el Señor volviéndose a casar con ellos, ¿verdad? El Señor resucitado, porque una vez muerto, pues Él puede volverse a casar. Y se sigue efectuando en las tribus perdidas, que nunca estuvieron perdidas para los historiadores. Lo que se perdió es su conciencia de pueblo de Israel y su conciencia de tribu, ¿eh? Las de Europa y tal, pero nunca se han perdido. Se puede trazar su recorrido perfectamente a través de los historiadores desde entonces hasta nuestros días. Incluso en la época de Jesús o de los apóstoles, Pedro dice a las tribus de la dispersión en el Poncio, en Bitinia, en Capadocia y en todas esas sitios, ¿no? Pues y de ahí pasaron a Europa, etcétera, etcétera. Es decir, las naciones europeas y americanas que recibieron a Cristo, principalmente Europa, Canadá y Estados Unidos, y los judíos e israelitas de raza que siguen convirtiéndose en la actualidad. Todavía se siguen convirtiendo judíos de etnia, o sea, por etnia física, y también israelitas por descendencia física, que entonces ahora se convierten y pasan a ser verdaderos judíos y verdaderos israelitas, porque los que son solamente judíos de raza o israelitas de raza no son verdaderos judíos ni verdaderos israelitas según la ley, según Dios. La ciega o la cegada, la odicense, como quieran, tampoco se apercibió de que la invasión de Gog y Magog, como comentábamos antes, ya se produjo con el retorno de los judíos askenazíes y jázaros, ahí viene una nota que comeremos ahora sobre los askenazíes y jázaros, a la antigua tierra, y que el tercer templo no es otro que el de las piedras vivas iniciado en Pentecostés. Ese es el único tercer templo que se quiere. El tercer templo que quieren construir en el actual Estado de Israel, en el actual Estado de Israel, y el Instituto del Templo que tiene preparado todo y no sé qué, y la vaca lazana y las vestiduras y los vasos y las piedras y no sé qué, pues no sé si llegará a construir, probablemente no, pero si llega a construir, el Señor lo va a desechar, no lo va a habitar nunca y lo va a destruir, porque Jerusalén y el Estado de Israel, según las profecías de Isaías y de Jeremías, pues va a ser completamente destruido sin que se vuelva a poder reconstruir, porque fue destruido varias veces, pero, por ejemplo, en la época de Nabucodonosor con Babilonia, en la época de los romanos, en 70 después de Cristo, con ese juicio que profetizó el Señor, no pasará esta generación hasta que aquí no quede piedra sobre piedra. Y entonces, pues fueron otra vez destruidas, pero ahí está Jerusalén, volvió a ser reconstruida en todos esos casos. Bien, la nota sobre los askenazíes y jázaros dice así: los askenazíes son un grupo étnico que, según el libro La 13ª tribu de Arthur Koestler, descendieron de los jázaros, un pueblo turco que se convirtió al judaísmo en la Edad Media. En contraste, los jázaros eran un pueblo que habitaba en las estepas del norte del Cáucaso y se convirtieron al judaísmo en el siglo VII, aunque su origen étnico se considera turco. La 13ª tribu, que era esta, ¿no? Una tribu que no tenía raíces étnicas, pero que se convirtieron al judaísmo, a la religión del judaísmo, y que la mayoría de los judíos hoy son precisamente askenazíes, en un 95%, casi 90-95%, no recuerdo bien, son askenazíes, y son precisamente los que
los que están causando todos los líos. Porque hay muchos en el judaísmo, ¿eh? Hay muchos judíos y hay muchos rabinos que no están de acuerdo con el sionismo. Bueno, su ceguera de la Iglesia de este tiempo de la Odicense es tal que se empeña en regresar al sistema antiguo del templo y los sacrificios, como si la sangre de Cristo no tuviera ningún valor. Además, hace a Jesús profeta mentiroso, pues Jesús profetizó que la higuera que maldijo nunca daría frutos. Y todos estos piensan que los va a dar. No solo que va a dar, que van a gobernar el mundo, etcétera, sino tan solo hojas, ¿eh? Como las que hemos visto desde 1948, cuando se crea el actual Estado de Israel, con la fundación del Estado sionista, hojas que ya se están empezando a caer. Eso de las hojas ha sido un problema desde Adán, ¿verdad? Como sabe, la autojustificación. Solo producimos hojas, pero no fruto. Fuera de Cristo, solo hojas, no hay fruto. El kairos de la Iglesia en este tiempo es muy similar al de los 40 años de transición de Pentecostés hasta la destrucción de Jerusalén a manos de Tito en el año 70. Esos 40 años que les dio el Señor de plazo para arrepentirse debido precisamente a la intercesión de Ezequiel cuando se acostaba de un lado y se acostaba del otro. Ahora estamos asistiendo a la caída de Babilonia. Esto se está llevando a cabo gracias a Donald Trump en su papel profético de Jehú, quien echó abajo, cual Jezabel, a Hillary Clinton. Cuando se enfrentó ahí, vimos aquella caída famosa que comentó el doctor Stephen Jones de Hillary Clinton, que se cayó. Eso fue un tipo también de la caída de Jezabel. Y él se enfrentó pues a Acab y a Jezabel, que era el matrimonio Clinton. Y desde ahí pues empezó la derrota del Estado profundo, ahí cuando empezó con todo ese movimiento cubano, no sacarse todas estas cosas y demás, ¿verdad? Que estamos muchas de ellas todavía viendo en la actualidad y que ya están saliendo a la luz y que ya vemos que se están dando la vuelta pues de la ideología woke, de la censura y de cierto tipo de cosas que se están echando ya para atrás. A través de todo esto, el Señor está levantando las faldas de Misterio Babilonia, destapando su corrupción, y sabemos que un misterio aireado a la luz pierde su poder. De hecho, lo último que estamos viendo es que probablemente el anterior presidente de Estados Unidos, Obama, el anterior a Biden, pues está siendo ahora, han sido enviados informes al Ministerio de Justicia, Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia, y parece ser que lo pueden procesar por alta traición, por sedición. Eso incluso puede que esté penado hasta con la pena de muerte. Veremos a ver cómo queda esto. Pero esperemos que no sea todo en agua de borraja como está ocurriendo con la lista de y otras cosas que al final siempre, yo no sé qué pasa, pero bien, de ahí las dimisiones, los más de 160.000 expedientes judiciales abiertos que manejan algunos, que están ahí abiertos, los arrestos, las dimisiones de muchos grandes CEOs, pues, directores o máximos ejecutivos de las compañías que han tenido que ir dimitiendo, y lo que seguirá ahora con la toma de control de la Reserva Federal, que también se está hablando últimamente, el reset, el reseteo financiero mundial, la caída del wokismo, etcétera, ¿verdad? Todo ello no es otra cosa sino la alborada del reino de Cristo y sus vencedores, los albores de la de tabernáculos. Estamos viendo el fracaso del Estado profundo en Ucrania y en otros sitios, ¿verdad? Como que se les está viniendo abajo y solo falta pues eso, que la grieta en el muro haga que ya el muro se derrumbe. Por supuesto, el ruido y el polvo que los terremotos naturales y o políticos en la Biblia, los terremotos representan convulsiones políticas, económicas, religiosas y también puede ser que sean terremotos naturales. Tenemos las últimas noticias sobre Yellowstone y etcétera, ¿no? Y la gran falla en Cáliz San Diego, en California. Bueno, por supuesto, el ruido y el polvo que los terremotos naturales y o políticos están levantando y levantarán serán la ocasión propicia para que el último gran avivamiento mundial, en el que los vencedores,
que el Señor ha adiestrado en lo secreto de las cuevas a pan y agua, resplandecerán como luminares en la noche del mundo. El Señor ha estado preparando en oculto a muchos vencedores que no sabemos ni quiénes son ni dónde están, y que en el momento adecuado Él los va a ungir con esa doble porción, y también van a recibir el cuerpo glorificado cuando por fin ocurra esa fiesta de tabernáculos en algún momento, pues cualquiera, puede ser este año, puede ser el que viene, no sabemos cuándo, pero o no sé cuánto quedará, pero estamos esperándolo de un momento para otro. Y entonces resplandecerán como luminares en la noche del mundo, la noche oscura que estamos viviendo, ¿verdad? Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes, esos de los textos que comentábamos antes, los pies del, en singular, del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Y luego tenemos esa misma cita en Romanos 15, citando Pablo a Isaías, dice, cuán hermosos son los pies de los, ahí es plural, ya no es uno solo, ya no es Cristo, es Cristo, son los vencedores, es el Arnion, que habla en Apocalipsis. Apocalipsis se habla del Arnion, la manifestación de Cristo con sus vencedores. Primero sus vencedores y después Él como cabeza viene y se une y juntos forman el Arnion. Es la manifestación de Jesucristo, del Jesucristo corporativo o del Cristo corporativo, que anuncia la paz de los que anuncian buenas nuevas. Pues como decíamos, esos pies enfrentados a los pies de la estatua, la parte final de Misterio Babilonia y la parte final de la formación del cuerpo de Cristo a través de las edades, ¿quién creen ustedes que van a ganar? Yo no lo tengo muy claro. Los hermosos pies de los que anuncian el Evangelio y los que anuncian buenas nuevas de paz. No creemos que venga esa tercera guerra mundial que contemplaba el plan Albert Pike, Giuseppe Mazzini. Ese es el plan de 3 guerras mundiales para traer a su supuesto anticristo, que nunca se va a conseguir, porque en Apocalipsis lo más que vemos es un monstruo con 7 cabezas, no con una sola cabeza. El plan Albert Pike y Giuseppe Mazzini es el plan que tenían ellos y casi lo han llevado pues a la finalización, digamos al 90, vamos a darles hasta el 99%, pero de repente ¡bum!, se va a caer, porque el Señor no lo va a permitir. Babilonia fue tomada por Darío de Media antiguamente y pues suponemos que la profecía va en ciclos y ahora se manifiesta de otra forma. Por ejemplo, ahora los reyes del Oriente son Rusia y China y lo estamos viendo claramente que son los que están dándole a Misterio Babilonia con su grupo de BRICS y demás. Y ya pues el Estado profundo, Estados Unidos y todos están que se tiran, y Europa occidental están que se tiran de los pelos porque ven que no pueden competir con China. Dice Alfredo Jalife continuamente que no sé si son de 60 y pico rubros, de 65, 67 en cuanto a tecnología, esto, lo otro, en cabeza. China está en 55 o 57. Tremendo, ¿no? Y luego Rusia con su poderío militar y también tecnológico y demás, y de materias primas, el otro no tienen nada que hacer. Bien, como dice el sol, nace por el oriente, ¿verdad? Sol, cuando viene el amanecer, pues de ahí viene, del amanecer viene también por el oriente. Babilonia fue tomada por Darío de Media entrando por la puerta franqueada de Babilonia. Saben que los sacerdotes de Tamuz, pues estaban enojados porque estaban quitándole preeminencia a su dios en favor de otros dioses, que se estaban permitiendo, pues parece que dejaron abiertas las puertas para que pudiera entrar el ejército de Darío de Grecia, Darío el Medo, y entraron, pues nada, a saco en la ciudad sin ningún tipo de oposición. Por lo tanto, la toma de Babilonia en la actualidad, pues no creo que sea va a ser sin, digamos, una oposición, por lo menos a ese nivel de guerra, tercera guerra mundial. Eso es lo que dice el doctor Jones y yo creo que encaja con la profecía, ¿no?
Todo esto lo tienen en los más de 30 libros del doctor Stephen Jones. Además, en nuestra revelación personal sobre cómo entrar al reposo de Dios, recogido en mi libro Fruto de la interpretación de una visión, Finisterre al borde del Jordán, donde se habla de ese último gran avivamiento mundial. Yo lo recibí, pues, hace cuánto, cuando yo tenía 6 años en el Señor, tengo 30 y pico, pues imagínense. Podrán apreciar que entrar al reposo de Dios no es otra cosa sino empezar a vivir según el nuevo pacto, cosa que a excepción de puntuales vencedores, la Iglesia nunca ha conseguido. Sí, estamos en la época del nuevo nacimiento, del engendramiento espiritual, del Nuevo Testamento, de Pentecostés, pero sin embargo se sigue viviendo conforme al antiguo pacto. Es la Iglesia haciendo las cosas en lugar de dejar que Dios haga las cosas. Ese es el tema. La única ofrenda con levadura registrada en la ley es la de Pentecostés, Levítico 23:17. Esto profetizaba que los 1960 años de la edad pentecostal, del 33 a 1993, es decir, 40 jubileos, serían leudados, al igual que la ofrenda de esa fiesta. Por el Pentecostés, de un avivamiento se apagaba, otro avivamiento se apagaba. Y así hemos venido durante estos casi 2000 años, ¿verdad? Así como la ofrenda debía ser cocida para contrarrestar la levadura, el bautismo de fuego debería tratar con la levadura, que es la carnalidad, en la Iglesia. Solo unos pocos vencedores a lo largo de esos 40 jubileos se sometieron a ese fuego y eso explica que hayamos tenido que ir a saltos de avivamiento en avivamiento. El que la levadura es que la Iglesia no se ha querido someter en su gran mayoría al bautismo de fuego. Sí, los dones y todas esas cosas, y jajaja, y prosperidad, y sanidad a la fuerza, y esas cosas, y mentalismo, pero de someterse, de ir a caminar a la senda de la cruz, y dejar al Espíritu Santo que nos lleve al hoyo, que nos lleve a morir al viejo hombre, a la carne, para que podamos entrar a Gilgal, entrar en el reposo de Dios, ser circuncidados en nuestros corazones y entonces poder conquistar la tierra, que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Cristo se forma en nosotros ahí en la etapa de tabernáculos después de cruzar el Jordán y después Cristo crece como la luz de la aurora, desde la aurora hasta el mediodía, hasta la estatura del varón perfecto. Cada vez el avivamiento era canalizado por uno de esos vencedores, pero los restos de la levadura no tratada en el resto de la iglesia, con el tiempo acababan leudando toda la masa. Eso también estaba profetizado para la Iglesia católica y sus hijas de la cristiandad por la mujer que escondió la levadura en 3 medidas de harina, Mateo 13:33, y Lucas 13:21, con la consecuencia de que toda la masa fuera leudada, o según otra parábola también todo el árbol acabara plagado de pájaros en Mateo 13:32, es decir, plagado de demonios. Ya saben que eso simboliza los demonios. Así acabó Saúl, así acaba la edad de Pentecostés. Acabamos como Saúl, tipo de la iglesia pentecostal de los 2000 últimos años, atormentado por un espíritu maligno y visitando a la divina adentro. Y eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. El que no lo vea es que está muy ciego. Y yéndose al mesianismo y a raíz profética, ya no sé qué, y mezclándose con otras cosas y metiendo pues toda la porquería del mundo en la iglesia. ¿Y acaso en la actual cristiandad laodicense el diablo no se ha metido hasta la cocina? Imagínense. Por eso, el llamado tan apremiante de Apocalipsis 18:4, citado en el párrafo siguiente, y por eso el llamado de Jesús a la iglesia laodicense de nuestro tiempo, que sólo algunos vencedores atienden, atreviéndose a salir del sistema denominacional mundial religioso y humanista, a cuya cabeza no está otro que Satanás. La inmensa mayoría de la cristiandad nunca puede alcanzar la verdadera libertad porque nunca ha salido completamente de Babilonia y los pocos que intentaron salir, la mayoría se han ido quedando a lo largo del camino pensando que ya también. Y han creado grupos de casa y demás, pero que al final están repitiendo los mismos errores.
a cuya cabeza no está otro que Satanás. Qué desgracia que incluso, pues eso, como estamos en el sistema babilónico, ahí todavía estamos gobernados por él. El que nos deja, pues ciertas libertades, pero no, como decía Faraón, no, a 3 días no, sacrificar aquí, pero no vayáis ahí tan lejos, ¿no? Bueno. Personalmente estuve por unos 20 años en el pentecostalismo, en 3 denominaciones diferentes hasta que fui guiado a obedecer el llamado de Apocalipsis 18:4, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Ese es el llamado a la iglesia actual, especialmente al catolicismo, pero al resto de las iglesias lo mismo. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de ella, que es de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y Babilonia es el sistema político, económico y religioso gobernado por el diablo, en el que desgraciadamente está la inmensa mayoría de la cristiandad. Tras cruzar el Jordán, que es el llamado a la iglesia en el desierto pentecostal o cautiverio babilónico de hoy en día, me fue dada una nueva Biblia. Así es. Ahí tenemos la luz de la Shekinah, que nos da una nueva luz para que entendamos la Biblia con más discernimiento. La misma, pero ahora sí diáfana por la cristalina luz de la ley que desechó la Iglesia, o si se quiere, desde la luz de la Shekinah, del lugar santísimo, y también por la unción doble de tabernáculos, mucho más penetrante esa luz que la luz de la menorá del lugar santo pentecostal. Esto ustedes me lo oyen repetir a mí y al doctor Stephen Jones hasta la saciedad. Esperamos que este somero resumen pueda arrojar un poco de claridad sobre los acontecimientos que estamos viviendo y provocar en algunos la suficiente curiosidad para querer profundizar en lo apuntado estudiando todos esos libros y todos estos vídeos que estamos facilitando. Para ello les invitamos a escudriñar en nuestro blog Tabernáculos Último Gran Avivamiento. Ahí encontrarán mucho sobre la edad del reino de Tabernáculos a la que estamos transicionando, recomendándoles especialmente todos los libros del Dr. Stephen E. Jones que hemos traducido, más de 30, especialmente Daniel. Bueno, tengo que ser correcto. Hemos traducido a través de los traductores y con ciertas correcciones y todas esas cosas, ¿verdad? Especialmente Daniel, Apocalipsis, las leyes de la segunda venida, el rapto a la luz de tabernáculos, secretos del tiempo, la restauración de todas las cosas y el jubileo de la creación. Todos esos ya los tienen ustedes grabados también en este canal y los pueden descargar también si quieren en PDF. Sean ricamente bendecidos hasta alcanzar la madurez. Y les leemos, acabamos con un texto original de Daniel 2:34 que dice: continuaste mirando hasta que una piedra fue cortada sin manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro, en sus pies de hierro y arcilla, y los aplastó. Vamos a subrayar eso, que es lo que estábamos enfatizando antes tanto. Luego el hierro, la arcilla, el bronce y la plata y el oro fueron aplastados al mismo tiempo y se convirtieron en paja en las trillas de verano, todos al mismo tiempo, y no, al final no quedó solo uno, y se convirtieron en paja de las trillas de verano, y el viento se los llevó para que no se encontrara rastro de ellos. Pero la gran piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña, en un gran monte, más bien sería lo correcto una cordillera, ¿verdad? Que esa se va extendiendo, una cordillera por toda la tierra, y llenó toda la tierra. Una cordillera que llena toda la tierra, pues ese avivamiento que va a recoger toda la tierra hasta que todas las naciones caigan bajo la gloria de Dios, y toda la tierra sea cubierta por la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. El versículo 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino del Señor permanecerá. Texto interpretado por los futuristas que esperan un supuesto reinado del anticristo en lugar del reinado de la piedra. Vamos a ver cómo lo interpreta la Iglesia, es lo que está tan claro. Vamos a ver cómo lo interpreta la Iglesia.
La Iglesia lo lee así. Luego el hierro, la arcilla y el bronce, la plata y el oro fueron aplastados al mismo tiempo y se convirtieron en paja de las trillas de verano, y el viento se los llevó para que no se encontrara rastro de ellos, pero la piedra que transportaba la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. La Iglesia hoy añade equivocadamente, pero esto solo ocurrió después del reino de un anticristo que reinó por 7 años. Eso es lo que le añade la Iglesia. Y el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, fíjese que dice, en los días de estos reyes, reyes, plural, no de este rey, no de un único anticristo. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. José, el que les habla. Bueno, pues ahí lo tienen. En los días, vamos a subrayar lo que hay, en los días de estos reyes, con mayúscula, vamos a poner así y vamos a subrayar la S final, para que la gente se dé cuenta. Perdón. Eso es, los reyes, no rey. Esto es lo que teníamos para hoy. Como siempre, pues les digo, recordarles el que veremos el otro día, el lunes. Vamos a finalizar el Deuteronomio segunda ley, discurso 4 del doctor Stephen Joss, y ya pronto vamos a comenzar entonces con el quinto. Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, encomendarles al Padre para que les dé un fin de semana provechoso, feliz y que los cuide para que los pueda tener de vuelta los podamos tener de vuelta con nosotros el lunes próximo, Dios mediante. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.